Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video hablaremos sobre los ésteres. Los ésteres son compuestos orgánicos en los cuales un grupo alquilo reemplaza a un átomo de hidrógeno de un ácido oxigenado. Por ejemplo, tenemos su estructura. En este caso, aquí con este átomo de oxígeno debería existir un hidrógeno, pero en este caso para los ésteres ese hidrógeno se ve reemplazado por un grupo funcional orgánico alquilo. Entonces aquí tenemos la estructura de los ésteres, por lo que tenemos que identificar que en este carbono que se encuentra unido a un oxígeno por un enlace doble y a otro oxígeno por un enlace simple, quiere decir que es la parte principal de los ésteres. Y por el otro lado tenemos la parte secundaria de los ésteres. Así que si encontramos este tipo de estructuras, podemos identificar que le pertenece al grupo funcional de los ésteres. Aquí tenemos la nomenclatura de los ésteres. Para darle la nomenclatura a los ésteres, primero la parte principal, la que contiene el carbono unido por un doble enlace a un oxígeno y por un enlace simple a otro oxígeno, le ponemos la palabra, en este caso, de su alcano, y le agregamos la terminación en ato. Y por otro lado, para en este caso el alquilo, tenemos la terminación en hilo. Aquí podemos apreciar algunos ejemplos, en este caso básicos, de los ésteres. Como podemos ver e identificar, este es el carbono principal que se une al oxígeno por un doble enlace y a otro oxígeno por un enlace simple. Por lo que empezamos a enumerar desde aquí. Entonces tiene un átomo de carbono y dos átomos de carbono. Entonces ponemos la estructura, en este caso del alcano, que tiene 1 y 2 átomos de carbono, por lo que le pertenece al etano. Pero en este caso, como estamos hablando de la estructura de un éster, entonces la nomenclatura sería etanoato. Por otro lado, en este caso, el alquilo, que actúa como parte secundaria, tiene la terminación en hilo, como los radicales, en este caso estudiados de la familia de los alcanos. Entonces, la nomenclatura para, en este caso, de la parte secundaria sería metilo, y todo unido sería el etanoato de metilo. ¿De acuerdo? Por acá tenemos otro ejemplo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el carbono que se encuentra unido por un doble enlace a un oxígeno y por un enlace simple a otro oxígeno, que es la estructura de los ésteres. Entonces, contamos 1, 2, 3, tiene 3 átomos de carbono, por lo que le pertenece al alcano del propano. Sí, tenemos al propano, pero como es un éster y tiene su estructura de los ésteres, entonces la terminación va a ser en ato, por lo que sería propanoato. Y por el otro lado, en la parte secundaria, tenemos dos átomos de hidrógeno, por lo que le pertenecen al etilo, ¿sí? Como vimos en los alcanos estudiados en el primer video. Entonces, la nomenclatura en este caso unida sería propanoato de etilo. Por acá tenemos otro ejemplo, en este caso un poco particular, donde en la cadena principal, en la parte principal, en este caso del éster, existe un radical presente. Entonces, ¿qué pasa cuando en este caso tenemos una estructura carbonada de este tipo? La nomenclatura tiene que ser de esta forma. Como este es el carbono principal, en este caso de los ésteres, entonces tenemos, como está enlazado por un enlace doble a un átomo de oxígeno y por un enlace simple a un oxígeno, entonces este carbono pasa a ser el carbono principal. Entonces contamos 1, 2 y 3. Y nos damos cuenta que en el carbono número 2 existe un sustituyente cloro. Entonces, para darle la nomenclatura, como esta es la cadena principal, en este caso, la cadena principal de los ésteres, la nomenclatura sería 2-cloro por la posición del cloro, y le añadimos en este caso el alcano con la terminación en ato, que sería propanoato, ya que es la cadena principal en este caso de los ésteres. Y le añadimos la terminación en este caso del alquilo, que es la parte secundaria, que sería de etilo, por lo que su nomenclatura sería 2-cloro propanoato de etilo. ¿Listos?
Ahora, veremos un caso en particular muy importante en este caso de qué sucede cuando un éster se encuentra presente en un ciclo. Como podemos ver en este ejemplo, tenemos aquí la presencia del carbono unido por un enlace doble a un átomo de oxígeno y también por un enlace simple a otro átomo de oxígeno, por lo que esta sería la estructura de un éster, ¿sí? Entonces, el carbono 1 pasa a ser del ciclo el carbono que se encuentra enlazado a la estructura del éster. Entonces, identificamos en este caso el ciclo, lo contamos y tiene 6 átomos de carbono, por lo que le pertenece a un ciclohexano. ¿Listos? Entonces, como le pertenece a un ciclohexano, la nomenclatura sería, en este caso, le tenemos que añadir la terminación carboxilato, ¿sí? Entonces tenemos al ciclohexano carboxilato para hacer referencia a que existe, o en este caso, un éster actúa y pertenece en este ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez con la nomenclatura que tenemos del ciclohexano carboxilato, le procedemos a añadir la segunda parte, la parte secundaria, que sería en este caso el alquilo. Entonces, tenemos aquí un átomo de carbono y 2 átomos de carbono, sería el etilo, por lo que la nomenclatura general de esta estructura sería ciclohexano carboxilato de etilo. Por otro lado, vamos a ver qué sucede cuando un éster actúa como sustituyente. La nomenclatura en este caso sería alcoxicarbonil. ¿De acuerdo? El alcoxi hace referencia a los átomos de carbono que se encuentran unidos, en este caso, al éster como sustituyente. Como por ejemplo, para tener un mejor entendimiento, tenemos esta cadena carbonada conformada por 7 átomos de carbono, por lo que le pertenece a un ácido, porque podemos identificar el grupo funcional más importante, que es el grupo funcional carboxi, de los ácidos carboxílicos. Entonces, como tenemos dos grupos funcionales, en este caso, de los ácidos carboxílicos, la nomenclatura comienza con la palabra ácido. Pero enfoquémonos en el carbono número 3. Aquí tenemos el sustituyente, más que todo la estructura de un éster. Entonces, como es un grupo menos primordial que en este caso los ácidos carboxílicos, pasa a actuar el éster como sustituyente. Entonces, una vez reconocido el carbono que se une al oxígeno por un doble enlace y a otro oxígeno por un enlace simple, nos da a entender que en este caso es un éster que actúa como sustituyente. Por lo que la nomenclatura para este sustituyente sería reconocer el alquilo que se encuentra enlazado, en este caso, al éster que tenemos aquí, por ejemplo, el metil. Pero para la nomenclatura de los ésteres tenemos que, como los éteres, unimos en este caso este sustituyente al oxígeno, por lo que pasa a tener la nomenclatura de un alcoxi. Entonces la nomenclatura sería metoxi, pero como pertenece a la estructura de un éster, la nomenclatura pasa a ser metoxicarbonil. Entonces, como se encuentra en el carbono 3, esta nomenclatura sería 3-metoxicarbonil y posteriormente le añadimos lo que resta de la cadena principal, que sería 1,7 heptano dioico. ¿De acuerdo? Ahora realizaremos algunos ejemplos para entender un poco más toda la teoría acerca sobre los ésteres. Entonces tenemos dos ejemplos de cadenas carbonadas, en este caso, que como podemos identificar son ésteres. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el caso número 1 es identificar el carbono principal, que es aquel que se une a un oxígeno por un enlace doble y a otro por un enlace simple, ¿sí? Entonces, este sería el carbono número 1. Entonces, para la izquierda sería su numeración. E identificamos que tiene 3 átomos de carbono, entonces
este le pertenece a la estructura del propano. Pero como en este caso todo esto se basa y se habla de un éster, la terminación sería en ato, sería propanoato. Ahora, en la parte secundaria tenemos en este caso un radical o sustituyente alquilo, que se lo conoce como isopropilo. ¿Sí? Entonces ponemos isopropilo. Entonces, unimos estas dos nomenclaturas y la nomenclatura del éster pasa a ser propanoato de isopropilo. ¿De acuerdo? No tiene un orden alfabético, sino tiene una nomenclatura específica para los ésteres. Entonces, esta sería la estructura. Ojo con los sustituyentes, ya lo vimos en el video de alcanos. Por aquí tenemos otro ejemplo, en este caso, en el caso número 2, que tenemos como primer paso identificar el carbono que se une a los oxígenos por el enlace doble y el enlace simple, que en este caso sería este carbono. Entonces, para la izquierda sería, en este caso, la cadena principal. Ahora, podemos reconocer este alcano que pertenece al isobutano. Entonces, ponemos isobutano, pero como la estructura le pertenece a un éster, la terminación sería en ato. Entonces ponemos isobutanoato. ¿De acuerdo? Entonces, una vez reconocida la cadena principal, más que todo la parte principal de un éster, procedemos a identificar el alquilo, que actúa como sustituyente. En este caso, tiene 3 átomos de carbono, entonces le pertenece a un propilo. Por ende, como último paso, unimos estas dos nomenclaturas para darle la nomenclatura específica a este éster. Entonces tenemos el isobutanoato de propilo. Y esa sería la nomenclatura en este caso de esta cadena carbonada. Ahora vamos a realizar un ejemplo de un éster, pero en este caso cuando la parte principal, o en este caso la cadena principal, contiene algunos sustituyentes. En este caso tenemos un caso particular que ya lo vamos a identificar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer el carbono que contiene, o más que todo, que se enlaza a un oxígeno por un doble enlace y un enlace simple, que en este caso sería este carbono. Así que sería el carbono número 1. Entonces, por la izquierda sería su numeración, identificando en este caso la cadena más larga como cadena principal. Una vez identificada la cadena principal, procedemos a darle su nomenclatura. Ahorita vamos a hacer paso a paso. Entonces, como tiene 5 átomos de carbono, la nomenclatura de esta cadena carbonada pasa a ser pentano con la terminación en ato, ya que pertenece a la estructura de un éster. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a identificar cada uno de sus sustituyentes que se presentan en este caso en la cadena, en la parte principal. ¿Sí? Entonces, en el carbono número 3 tenemos un grupo funcional carbonilo perteneciente a las cetonas. Entonces tenemos un 3-oxo. Y en el carbono número 4 tenemos un nitro. Entonces tenemos 4 nitro. Ahora, este ejemplo es un poco particular debido a que tenemos en esta estructura un carbono con un enlace doble unido a un oxígeno. Y por acá en cambio también tenemos este ejemplo, pero tenemos que identificar que este carbono no solo se une a un oxígeno por un enlace doble, sino que también se une a un oxígeno por un enlace simple, por lo que le da la estructura al éster. Entonces el de acá, la estructura le pertenece a una cetona. Y como nosotros tenemos que reconocer, los ésteres son mucho más importantes que las cetonas. Así que mucho ojo con eso. Bueno, entonces, para en este caso la parte principal, la nomenclatura la ubicamos ahora sí por orden alfabético, que sería 4 nitro, 3 oxo, y le añadimos en este caso la parte principal del éster de la cadena principal, que sería pentanoato.
Una vez con eso, vamos a identificar en este caso el alquilo que actúa como sustituyente como parte secundaria del éster. Entonces, lo podemos identificar como el isopentilo, ¿sí? Entonces, una vez identificado el alquilo carbonado en la parte secundaria del éster, procedemos a darle la nomenclatura específica a este éster un poquito complejo. Entonces, le ubicamos la parte principal que ya está ubicada por orden alfabético los sustituyentes. Entonces tenemos 4-nitro, 3-oxo, pentanoato. Le ponemos la palabra de y le añadimos en este caso el alquilo de isopentilo. Entonces, esta sería la nomenclatura específica para este éster. Sería 4-nitro, 3-oxo, pentanoato de isopentilo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a realizar un ejemplo de un éster cuando está enlazado en un ciclo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la estructura del éster. En este caso, aquí tenemos el carbono que se une por un enlace doble a un átomo de oxígeno y por un enlace simple a otro átomo de oxígeno, por lo que este sería la estructura del éster. Entonces, este carbono pasa a ser el carbono 1. Ahora, cabe destacar que los ésteres son grupos funcionales más importantes que los alcoholes, porque aquí tenemos la presencia de un grupo funcional hidroxi. Entonces, identificado el carbono 1, procedemos a enumerar desde el radical más cercano. Entonces, nos podemos dar cuenta, aquí tenemos 1, 2 y existe un radical. Por el otro lado tenemos 1, 2, 3 y existe un radical. Por lo que más cercano tenemos el radical yéndonos por la derecha. Entonces, por aquí sería la numeración. Entonces, identificamos en este caso la estructura de este ciclo. Entonces, como tiene 6 átomos de carbono, sería ciclohexano. Pero, como ya habíamos dicho en la teoría, para los ésteres tenían una terminación especial que es carboxilato. ¿De acuerdo? Entonces sería ciclohexano carboxilato. Ahora vamos a añadirle a la nomenclatura la parte secundaria, en este caso del alquilo, que como tiene 3 átomos de carbono, lo identificamos como el propilo. Entonces sería ciclohexano carboxilato de propilo. ¿De acuerdo? Una vez identificada la cadena principal, en este caso el éster que actúa como cadena principal, procedemos a identificar cada uno de sus sustituyentes. Entonces, en el carbono número 2 tenemos un cloro, en el carbono número 3 tenemos un grupo funcional hidroxi perteneciente a los alcoholes y en el carbono número 5 tenemos un etil. Entonces, por orden alfabético tenemos 2 cloro, luego tenemos en el carbono 5 un etil, en el carbono 3 tenemos un grupo funcional hidroxi y a esto le añadimos la cadena principal, en este caso que pertenece a un éster y que está actuando sobre un ciclo que sería ciclohexano carboxilato de propilo. Y esa sería la nomenclatura específica para este éster cuando se encuentra enlazado en un ciclo. Como último caso tenemos una cadena carbonada que contiene un éster pero que actúa como sustituyente, ya que lo primero que tenemos que hacer como paso número 1 general es reconocer el grupo funcional más importante. En este caso tenemos un grupo funcional carboxi perteneciente a los ácidos carboxílicos en ambos extremos, por lo que sería el grupo funcional predominante, ya que es el más importante. Entonces, lo numeramos como carbono 1 e identificamos que toda esta sería su cadena principal, ya que comienza en un ácido carboxílico y termina en un ácido carboxílico, digámosle así, en los grupos funcionales carboxi. Ahora, tenemos que, como segundo paso, identificar por dónde vamos a enumerar esta cadena principal.
Por aquí tenemos un radical en el carbono 2, pero si enumeramos desde este carbono, tendríamos como por ejemplo 1, 2, 3, y en el carbono 3 tenemos un sustituyente, por lo que sería más cercano la nomenclatura de izquierda a derecha, porque en el carbono 2 existe un sustituyente. En cambio, por derecha a izquierda existe un sustituyente en el carbono 3, así que más cercano sería de izquierda a derecha. Entonces la numeración sería de esta forma. Una vez con eso, procedemos a identificar la nomenclatura de la cadena principal, que en este caso pertenece a los ácidos carboxílicos. Entonces anteponemos la palabra ácido. Una vez con esto, procedemos a ubicar dónde se encuentran en este caso los grupos funcionales pertenecientes a los ácidos carboxílicos, que sería 1,9. Ya a esto le añadimos la nomenclatura, que sería, como contiene 9 átomos de carbono, sería nonano-dioico. Y esa sería la nomenclatura de la cadena principal. Ahora, vamos a identificar cada uno de sus sustituyentes. En el carbono número 2 tenemos un grupo funcional carbonilo perteneciente en este caso a las cetonas. En el carbono número 3 tenemos un doble enlace, que sería 3-en. En el carbono número 4 tenemos al sustituyente, en este caso al éster que actúa como sustituyente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y si recordamos, la nomenclatura sería como recordamos, la nomenclatura sería el alcoxi con la terminación carbonil. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos que identificar primero el alcoxi. Entonces, como tenemos dos átomos de carbono, sería el etoxi. ¿De acuerdo? Entonces, como tiene dos átomos de carbono, sería etoxi. Si aquí tuviera tres átomos de carbono, sería el propoxi. Si tuviéramos en este caso un isobutil, sería isobutoxi. ¿De acuerdo? Entonces, como en este caso tiene dos átomos de carbono, sería etoxi. Entonces, en el carbono número 4 tenemos el etoxicarbonil. ¿De acuerdo? Esa sería la nomenclatura para un éster cuando actúa como sustituyente en una cadena carbonada. ¿Listos? Entonces, en el carbono número 6 les puse este dato particular como para reconocer básicamente la estructura, en este caso, de los éteres también. Que en este caso tenemos un éter, ¿sí? Como podemos darnos cuenta, se relacionan en este caso un poco las estructuras, pero como podemos darnos cuenta, en este átomo de carbono se une a un oxígeno por un enlace doble y a otro por un enlace simple. Por acá solo tenemos un oxígeno enlazado directamente a la cadena carbonada por un enlace simple, por lo que lo identificamos como un éter. Este sería un éster y este sería un éter. Entonces, la nomenclatura, como ya vimos, sería 6-metoxi. ¿De acuerdo? En el carbono número 7 tenemos un bromo y esos serían todos los sustituyentes que se encuentran en esta cadena carbonada principal, por lo que procedemos a darle la nomenclatura por orden alfabético. Como hablamos de un ácido carboxílico, le anteponemos la palabra ácido por los grupos carboxi presentes. Una vez con eso, ubicamos cada uno de sus sustituyentes por orden alfabético. Entonces tenemos 7-bromo, luego tenemos 3-en, posteriormente en el carbono 4 tenemos al éster que actúa como sustituyente, que la nomenclatura sería 4-etoxi carbonil. Posteriormente tenemos al 6-metoxi. Y por último tenemos en el carbono 2 un grupo funcional, en este caso carbonil, perteneciente a las cetonas. Entonces tenemos 2-oxo. Ya a esto le añadimos lo que falta de la cadena principal, que sería 1,9
nonanodioico. Y listo, esa sería la nomenclatura cuando un éster actúa como sustituyente en una cadena carbonada por orden alfabético. Ahora, les recomiendo revisar los temas sobre ácidos carboxílicos y los demás grupos funcionales para un mejor entendimiento. ¿De acuerdo? Eso ha sido todo por el video sobre ésteres. Espero que les haya gustado y espero que les haya resultado muy útil. No olviden darle like y suscribirse al canal. Cualquier cosa me lo escriben por los comentarios o me escriben a través de mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!